Pues mira, yo soy Andrés Martínez, trabajo en el equipo de Developer Relationship en Google y todo el mundo me llama Almo, que es mi acrónimo. Igual habéis oído hablar de mí en algún momento. Estoy básicamente a cargo de la relación con desarrolladores en un sentido amplio en España, en Portugal y algún país más de Europa. Y bueno, pues este tipo de cosas que están ocurriendo aquí este fin de semana, que ha organizado el grupo de desarrolladores de Google de Cáceres, es parte de las actividades que fomentamos y que promocionamos. Trabajamos también con otro tipo de comunidades en un sentido bastante amplio. Aparte estoy postulándome para el programa de Karumi Expert, que es para aquellos desarrolladores caídos, perdón, para aquellos managers caídos en desgracia que necesitan recuperar sus perfiles técnicos, y estamos ahí, David y yo, no sabemos al final quién cogerán, pero bueno, yo estoy ganando puntos, a ver si consigo que me invitan para este verano un internship y bueno, a ver qué pasa. En definitiva, lo que os voy a presentar aquí hoy es una charla que se presentó en Google I/O hace 2 semanas por el equipo de Firebase y que tiene bastantes... para mí es bastante interesante. No es una charla técnica, aunque se van a hablar de características del producto desde un punto de vista más o menos técnico, pero la charla no es técnica en absoluto. Pero para mí tiene un aspecto interesante porque todas las actividades que hemos venido realizando en la región durante ya bastante tiempo, pues en principio, aunque parten del punto de fomentar el desarrollo de las capacidades técnicas de los desarrolladores, hay una componente extra, ¿no? Y es que al final, para desarrollar el ecosistema, para que el tejido industrial pues mejore, tienes que conectar toda esa tecnología, toda esa técnica con lo que es la parte del desarrollo de negocio. Entonces, Firebase fue una propuesta que lanzamos hace algún tiempo y que, bueno, pues después de algunas revisiones que ahora os contaré en base a qué se han hecho, pues hemos presentado una segunda versión que es la que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, como os decía, para mí tiene para mí tiene un aspecto interesante porque durante estos días aquí habéis visto que desarrollar aplicaciones móviles en particular o web es un tema complicado, pero fijaos que aquí utilizo un adjetivo que es que tengan éxito. Y esto significa que además de que funcionen bien y además de que tengan una experiencia de usuario adecuada, las aplicaciones deben o pueden tener una conexión con el mercado y al final sustentar muchos trabajos, muchos negocios, muchas actividades al final de startups y de empresas. Entonces, ¿por qué es difícil hacer aplicaciones que tengan éxito? ¿Qué significa tener éxito y por qué es difícil hacerlas? Para mostrar qué significa tener éxito, os he traído aquí una slide de una charla que suelo dar bastante, aunque ya es un poco viejuna el reporte, pero básicamente es un informe que hace Vision Mobile, que es una empresa pequeñita que está en Londres y que analiza básicamente la actividad de los desarrolladores, en particular de los desarrolladores de aplicaciones móviles. Este es un estudio de final del 2014, ya tiene un poco de tiempo, aunque yo creo que la situación se mantiene bastante similar y que tiene que ver con pues un trabajo de campo que hicieron básicamente analizando la actividad de 10.000 desarrolladores en todo el mundo. Había una concentración elevada en Europa y Estados Unidos por motivos obvios, pero bueno, pues han ido además de hecho mejorándola y poco a poco van teniendo una cobertura bastante global, incluyendo pues mercados emergentes donde el desarrollo allí es muy importante. Y si os fijáis aquí, voy a utilizar mi rayo láser, pues ese gráfico básicamente resalta cómo se distribuyen los ingresos a nivel de desarrollador y de aplicación. Entonces, rojo es malo y verde es bueno. Si sumáis los porcentajes, veréis que cerca de un 70% de los desarrolladores está en una zona complicada. Básicamente se establece un umbral de pobreza que tiene que ver con ganar más o menos unos $1.000 al mes y aplicación.
Esto significa que si desarrollas una única aplicación ganas $12.000 al año que no te permiten sustentar. De ahí que, pues igual en las próximas Navidades vemos cómo la gente lleva desarrolladores a casa para que puedan alimentarse en esos momentos tan especiales, porque realmente hay un montón de ellos que no ganan con esto, ¿vale? O sea, realmente lo hacen por otros motivos. El estudio es bastante interesante, si tenéis oportunidad de echar un vistazo, os lo recomiendo porque es bastante interesante. Hay un porcentaje, por ejemplo, elevado de desarrolladores que hacen esto, desarrollar aplicaciones móviles por amor al arte, por estudiar, por aprender, por divertirse, y aún así ganan un 15% de los ingresos totales, que es una barbaridad. Son más o menos un 40% y si lo veis de cierto punto de vista son el mayor equipo de I+D de cualquier sector, porque no hay ningún sector donde el 40% de los recursos se dedique a I+D. Y aún así ganan un 15%, ¿no? Es interesante. Bueno, como veis es muy difícil ganar dinero, básicamente muy pocos lo consiguen y además fijaos que en este gráfico de aquí abajo pues lo que ocurre es que poco más del 1,5% de los desarrolladores ganan tanto como el resto. Es decir, hay una concentración. Esto es muy típico de los negocios digitales, la ley de potencial que se llama, y que se da en todos los negocios básicamente del mundo de Internet. Pero esto significa hacer una aplicación con éxito. Básicamente muy pocos lo consiguen. Aún así hay algunas pistas de en dónde puede estar un poco la guía, ¿no? Como digo, es un aspecto bastante complejo, pero básicamente en este mismo informe se muestra pues, una interesante correlación que tiene que ver con el uso de herramientas. Entonces se selecciona un conjunto de herramientas, como veis ahí, básicamente herramientas que complementan el factor técnico de desarrollo y que permiten a los usuarios pues mejorar su trabajo. Herramientas significa productividad, significa escalabilidad, pero bueno, veis también que hay herramientas como red de publicidad, como notificaciones push, como herramientas de análisis pues de beta, análisis de store, cosas que no son estrictamente relacionadas con la tecnología, ¿no? Y entonces el aspecto interesante, que como digo permite introducir lo que es el nuevo Firebase, es que hay una correlación, o por lo menos una casualidad, van alineadas el uso de herramientas con los ingresos que recibes, ¿vale? Es decir, cuantas más herramientas utilizas, más probabilidades es que tu trabajo tenga un efecto mayor en términos de comercialización de las aplicaciones que desarrollas. Entonces, bueno, pues todo esto básicamente nos ha permitido ir acumulando una serie de experiencias, una serie de pistas sobre cuál podría ser la forma de desarrollar aplicaciones mobile principalmente del futuro y cuál podría ser la forma de contribuir al éxito del desarrollador, ¿vale? Ya hemos venido produciendo mucho contenido técnico, enseñando muchísimo a desarrolladores de todo el mundo cómo mejorar su uso de la tecnología, pero de alguna forma, en base a estos resultados, veíamos que aún quedaba un camino por hacer, ¿no? Hace más o menos un año y medio también, Google compró esta compañía que es Firebase y que básicamente producía lo que se llama un backend as a service, que es una forma muy sencilla de integrar en aplicaciones web o aplicaciones mobile una serie de servicios muy básicos pero que te permiten ser muy productivos. Había lo que se llama una base de datos de tiempo real, que al margen del adjetivo tiempo real, pues es una forma de gestionar modelos de datos y evidentemente, pues aparte de usos específicos, pues podéis ver la parte de real time como un sistema de notificaciones. Podías, digamos, hacer coherentes todas las instancias de tu base de datos de forma instantánea, de una forma muy sencilla. Cuando digo real time no me refiero a que podáis utilizar Firebase en una central nuclear, no sé si recomendaros incluso que no lo hagáis, porque no se trata de esos sistemas de tiempo real, se refiere a otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, era una forma de implementar de una manera muy sencilla y escalable los modelos de datos de las aplicaciones móviles, y luego la parte de autenticación os permitía empezar a personalizar los servicios que se ofrecen a los usuarios. Básicamente te permite saber quién está utilizando tu aplicación y de nuevo, pues con un mecanismo de integración sencillo podías ofrecer este tipo de servicios a tus usuarios. Finalmente, la parte de hosting básicamente permitía que aquellas aplicaciones móviles que utilizaban la lógica en la parte del frontend, con lo cual
todo lo que era los ficheros eran básicamente estáticos, se podían almacenar allí de una forma muy sencilla. Esto Google compró la compañía, ya venía con mucha tracción, la verdad es que el impulso que le dimos tuvo un efecto extra, pero al final lo que supuso es que pues más o menos unos 450.000 desarrolladores empezaron a utilizar Firebase en entornos y contextos muy diversos. Nos permitió, hablando con estos desarrolladores, extraer nuevas recomendaciones, recibir feedback acerca de cuáles podrían ser las mejoras. Y con esto, como os digo, hace un par de semanas lanzamos la versión 2 de Firebase, donde, como veréis ahora, hay una serie de importantes mejoras y tiene una aproximación que podríamos llamar 360, porque cubre desde los aspectos técnicos de implementar aplicaciones con éxito de escalabilidad y con características técnicas adecuadas, junto con una serie de factores adicionales como pueden ser el soporte a la interacción con usuarios y la comercialización. Como os decía, partíamos de un entorno de servicios de backend que consistía en 3 servicios muy sencillitos, y lo que hemos hecho ha sido ampliar esa parte, pero además les hemos añadido lo que llamamos servicios de calidad para el desarrollo de las aplicaciones. Hemos añadido también una serie de servicios relacionados con la adquisición y el engagement con los usuarios, y finalmente una parte que permite la monetización. Esto, como os podréis imaginar, pues existía en distintas formas y plataformas, como os enseñaba al principio en esa slide, pero lo que hemos hecho ha sido además cubrirlo con un mecanismo de Analytics que se ha desarrollado específico para la nueva plataforma, y ha hecho que pasemos de esos servicios iniciales a un conjunto de servicios que van todos bajo la misma plataforma. Entonces, esto es lo que os voy a contar con un poquito más de detalle a lo largo de la charla, y que, por supuesto, pues se sigue ofreciendo pues con toda la calidad que veníamos ofreciendo los servicios para desarrolladores, contenido y documentación abundante en la web, mucho vídeo técnico, mucho manual de referencia, eventos como este en los que se presentan, CopLab, que podéis seguir en nuestra página web para probar, programación directa de los nuevos servicios. Una plataforma unificada bajo un mismo SDK, pero que además te da acceso a distintas plataformas, iOS, Android y la web. Esto también es algo importante. Integrado, como os digo, bajo un mismo SDK y cubierto, y esto de nuevo creo que es fundamental, bajo el mismo paraguas de un Analytics que te permite recoger datos de distintos aspectos de tu aplicación y ser capaz de conectar de una forma mucho más rápida y mucho más efectiva con lo que es el desarrollo de aplicación móvil o web de tipo profesional. Y además, con un modelo freemium que es bastante generoso, diría yo. Por supuesto, os permite probar prácticamente todas las capacidades que tiene la nueva plataforma. En particular, la parte correspondiente a Analytics es gratuita, y como os digo, el modelo freemium ha funcionado bastante bien y lo ofrecemos prácticamente en todos los servicios de la compañía. Pues aquí, con mucha más razón, hemos intentado que las barreras de entrada sean prácticamente inexistentes. Ok, pues ahora lo que voy a hacer básicamente va a ser contaros un poquito más en detalle las distintas características, y espero que lo encontréis esto interesante. Partíamos de una base de 3 servicios mínimos en la parte de backend, y hemos ampliado para incluir otros 3 más, ¿vale? Que básicamente lo que permiten es, partiendo de un concepto de autenticación basado en OpenID Connect, que es el estándar de facto, OAuth 2.0, y permite la integración de servicios de autenticación basados en mail y password, pero también integración con las redes sociales a las que podéis estar acostumbrados, como Twitter, Facebook, Microsoft, Google+, GitHub, en fin, una serie de proveedores. Es un estándar abierto que permite que los distintos interesados en proporcionar servicios de identidad se puedan integrar muy fácilmente. Al margen de los que existen ahora mismo, se pueden ir sumando más, y de hecho, como os decía, permiten personalizar la experiencia de usuario que recibe
el usuario de vuestra aplicación, porque esto os permite saber básicamente de quién se trata. Además, este servicio de autenticación pues incluye una nueva forma de definir las interfaces de login, pues para que la integración sea aún más suave con vuestra aplicación. El servicio de autenticación que se provee, además, te da una forma de autorización para la base de datos asociada. Es decir, aunque se trata de un servicio de autenticación para saber quién está utilizando la aplicación, en el caso particular de la base de datos te permite implementar políticas de acceso. Se trata de una base de datos no relacional y alojada en el cloud, con lo cual pues, está planteada para la escalabilidad. Hablando con algunos desarrolladores hemos descubierto que hay ciertos problemas que pueden aparecer en términos de performance, en términos de coste, si no se definen adecuadamente los modelos de datos asociados a la base de datos. Básicamente lo que ocurre es que al tratarse de una base de datos no relacional, si se implementan los modelos de datos para información relacional, si los accesos no se definen adecuadamente, al final se está haciendo un acceso no optimizado a los recursos de la base de datos y esto puede tener impacto en performance. Con lo cual lo que os recomiendo es que echéis un vistazo a las numerosas guías que hay para diseñar servicios y modelos de datos en este tipo de bases de datos y llega el caso incluso podéis enchufar otro tipo de bases de datos, pues un Cloud SQL, es un MySQL en la nube que se pueden conectar perfectamente con Firebase o con lo que necesitéis. Pero tenerlo en cuenta porque sí que es cierto que si no lo hacéis adecuadamente podéis veros penalizados en términos de performance o de pricing. Hay una forma, digamos, transparente de sincronización y resolución de conflictos. Al final, si tenéis una nube de dispositivos conectados a vuestro modelo de datos, esa gestión de las distintas instancias, esa consistencia en los modelos de datos se hace de manera automática, de la forma que tú solo tienes que preocuparte de acceder a los datos de tu aplicación. Y además, y esto es interesante, pues como os decía, os permite implementar mecanismos de notificación muy sencillitos. Ya veréis que hay una forma más potente de hacerlo, pero de esta manera, pues básicamente la información que tengáis se replica automáticamente y en tiempo real entre las distintas instancias. Aún más, una de las características que encuentro bastante interesantes tienen que ver con el hecho de que la plataforma gestiona de manera transparente la situación de estar desconectado. Recordar que se trata de una plataforma en la que se pretende ofrecer servicios al desarrollador de aplicaciones móviles, por lo tanto es posible que vuestros usuarios se encuentren con frecuencia en situaciones en las que la conectividad de la red no es muy buena o incluso que no existe conexión de red. Con lo cual, la plataforma se encarga de gestionar esto para que la aplicación no tenga que tenerlo en cuenta. Esto no significa que se copie todo el modelo de datos en todos los dispositivos, sino que hay una forma, digamos, optimizada de que la aplicación no sufra o no, digamos, no se rompa cuando os quedéis sin conexión. Una vez recuperada la conexión, pues en teoría los datos se actualizan y de nuevo, según cómo modeléis, pues esto puede ser algo muy positivo o puede ser realmente una locura, pero eso ya queda un poco la parte de diseño y modelización. Este sistema de database de base de datos en la nube se integra en nuestra red con acceso o con el servicio de CDN de manera transparente, con lo cual los contenidos se cachean adecuadamente y tenéis digamos, una gestión de esos accesos que son eficientes y os permite que el usuario al final pues, tenga el acceso a los datos lo más rápido posible y además se ofrece con acceso, digamos, securizado con SSL por defecto, hasta el punto de hecho que hemos incorporado una característica que ya teníamos en el pasado, pero que se integraba en la parte de pago, pues ahora es gratis, y es que podéis utilizar dominios customizados para acceder a vuestros servicios, vuestras aplicaciones, y estos dominios se sirven además con SSL de manera gratuita. Como os digo, esto era algo que ya existía, pero pues sabéis que hay un montón de iniciativas ahora mismo en la red para utilizar SSL y que bueno, estamos yendo hacia modelos en los que se ofrecen de manera gratuita, pues nosotros nos sumamos a esto ofreciendo también esta opción. Como sabéis, os decía al principio que teníamos un servicio de almacenamiento, de hosting, que estaba pensado para almacenar las aplicaciones estáticas, aquellas aplicaciones principalmente web donde la lógica residía en la parte del frontend, pero de nuevo por recomendación en nuestras conversaciones con los desarrolladores nos hemos dado cuenta que era interesante integrar también la posibilidad de almacenamiento que no fuese simplemente ficheros estáticos, sino que fuesen pues, lo que es un almacenamiento cloud con pues,
lo que venía siendo hasta ahora Google Cloud Storage. Lo que hemos hecho básicamente ha sido integrarlo a través de una misma SDK, con lo cual podéis almacenar imágenes, vídeos, backup, ese tipo de contenido que va más allá de lo que es puramente contenido estático de aplicaciones web y que necesitan de alguna forma pues, un sistema escalable para almacenar contenido diverso. Esto de alguna forma son los servicios que tenían que ver con la aplicación, los backend y la aplicación desde un punto de vista técnico, pero como os decía, hemos incorporado, hemos integrado servicios que tienen que ver con la calidad, es decir, una vez que has desarrollado, una vez que has programado, asegurarte de que tienes la posibilidad de verificar que esto está bien o en el caso de que no esté bien, pues recoger información pues, para mejorar la aplicación. Entonces, lo primero que tenemos es un conjunto de servicios, como digo, para ayudar a esta validación, a testing, y que, bueno, pues uno de ellos es la posibilidad de probar las aplicaciones en un conjunto de dispositivos que están en los data centers y que te permiten que tu aplicación pase una batería de test antes de salir al mercado basado en dispositivos físicos que tienes en el data center. Pues se integra con todo tipo de report, como podéis imaginar, y además pues puedes implementar script para hacer testing y este tipo de cosas. Pero si aún así pues seguís teniendo algún problema, porque siempre puede ocurrir, pues bueno, hay una serie de herramientas, una parte de los SDKs que van a ofrecerte este tipo de crash reporting para integrar con tu aplicación y recoger información de qué es lo que está pasando. De nuevo, recordar que al final vas a tener fuentes de información sobre la ejecución de tu aplicación a distintos niveles y que integrados bajo el mismo Analytics pues te van a permitir cruzar datos de manera muy interesante. Esto sería lo que tendría que ver con la parte técnica, con la parte del desarrollo, incluyendo testing, y hay un conjunto extra de funcionalidad integrada en el SDK que tiene que ver con básicamente conectar con audiencia, y esto se encuadra dentro de dos categorías, lo que podría ser adquisición, es decir, nuevas audiencias, cómo extender la base de usuarios, y luego re-engagement. Si trabajáis desarrollando aplicaciones casi en cualquier contexto, pues la parte de engagement básicamente os ayuda a mejorar el lifetime value, la monetización que sacáis de cada usuario a lo largo de la vida útil del usuario en vuestra aplicación, y la parte de adquisición pues tiene claramente que ver con incluir nuevos usuarios en vuestra base. Entonces, en este sentido, pues básicamente hemos introducido una cosa que se llama links dinámicos y que os permiten desde, por ejemplo, un correo electrónico, definir una URL que conecta con una aplicación, pero no solamente el punto en el que está en el App Store, sino también con un punto concreto de ejecución. Básicamente somos capaces de mantener parte del estado e incluirlo en el link para que se puedan hacer cosas como estas. Básicamente conectar con la aplicación, pero fijaos que al final aparece una persona muy concreta que es la que te está invitando, la que te está ofreciendo el challenge en este caso. Es una forma de conectar siguiendo, digamos, conexiones de usuarios que ya tenéis, evidentemente, ¿no? Y en este mismo sentido, pues hay otra propuesta que llamamos las invites, que se implementa utilizando esos links dinámicos que os decía anteriormente y que tienen que ver con, de nuevo, utilizar la base de usuarios actuales para expandir y obtener nuevos usuarios. Entonces, pues básicamente se integra en forma de SMS o de correo electrónico, y es un widget que te permite hacer o invitar a otros usuarios a que formen parte de la aplicación. Pues el ejemplo típico lo veáis anteriormente y este podría ser otro en esa línea, ¿no? Básicamente podéis invitar a vuestros usuarios a que inviten a su vez a otros y expandir la base de usuarios de una manera pues relativamente orgánica. Por supuesto, pues toda la parte de comercialización o de usuarios, digamos, que podéis obtener a través de la publicidad, pues es importante, pero lo que hemos hecho en este caso ha sido integrar lo que llamamos campañas universales que te permiten básicamente acceder de una manera homogénea a las distintas fuentes de usuarios, desde búsqueda orgánica, por supuesto el Store, YouTube o la red de display que tiene Google, ¿vale? Como digo, estas son cosas que ya existían, pero se han integrado en la misma SDK y de nuevo bajo el paraguas de Analytics, que os va a permitir básicamente cruzar datos.
Respecto al re-engagement, como os decía, va a permitir que podáis mejorar la monetización de vuestros usuarios que tengáis en este momento, y hay dos categorías básicas. La primera tiene que ver con el App Indexing, que permite integrar digamos, contenido que se sitúa en las aplicaciones, que sea indexable desde la búsqueda orgánica, ¿vale? Como veis, pues es una forma muy sencilla, sobre todo porque además de ser sencilla, básicamente un par de líneas de código que tenéis que integrar, es también gratis, básicamente no tenéis que hacer nada, pero es una manera de conectar el mundo de la web con el mundo de las aplicaciones en términos de búsqueda, ¿vale? Mejoran la visibilidad de vuestras aplicaciones. Y luego está la parte correspondiente a la mensajería, las notificaciones. Teníamos Google Cloud Messaging, que lo que hemos hecho ha sido integrarlo con Firebase para tener un servicio unificado y que os va a permitir, por supuesto, pues hacer integraciones diversas de cara a la notificación, pero lo que creo que es incluso más interesante es que mediante la consola de Firebase vais a poder jugar con digamos, interacción directa sin que requiera codificación. Podéis hacer campañas que os permitan interactuar con los usuarios en forma de notificaciones directamente jugando con la consola. Esto además pues, os permite implementar todo tipo de técnicas de adquisición y que, de nuevo, integrado con el resto de fuentes de datos sobre vuestra aplicación, os va a permitir sacarle más partido al trabajo técnico que hagáis. Y por último, la parte relativa a monetización. De nuevo, se trata de un servicio que ya existía, lo que ha hecho ha sido integrarse en el mismo SDK y que, por supuesto, no excluye el que utilicéis otro tipo de servicios, pues como son Google Play Services, que os va a permitir pues, implementar suscripciones, pagos in-app y este tipo de cosas. En este caso, lo que se trata es básicamente de integrar aplicaciones, publicidad de vuestras aplicaciones, y simplemente de una manera, si queréis, anecdótica, comentaros que hace ya algún tiempo venimos ofreciendo una forma bastante neutra de, digamos, servir publicidad, en la que se os permite integrar el contenido propio de la publicidad en vuestras aplicaciones utilizando vuestros propios CSS y vuestras propias interfaces. De tal manera que, por ejemplo, podría ocurrir que si tenéis un juego en el que hay alguno de los personajes que mantiene un diálogo y queréis colocar publicidad ahí, pues se podría integrar porque no sería el típico pantallazo blanco que aparece ahí y no sabes cómo encajar, ¿no? Ese tipo de cosas ya están disponibles hace algún tiempo, pero básicamente lo que hemos hecho ha sido unificar todo esto bajo el mismo paraguas, en el mismo SDK. Así que, básicamente, hemos pasado a tener una suite que en la primera versión de esta nueva generación de Firebase incorpora un conjunto extenso de servicios para el desarrollo, soporte al testing y la recogida de reportes relativos a problemas en ejecución, y se ha extendido con una serie de APIs nuevas que permiten adquisición de nuevos usuarios, re-engagement con los usuarios que tenéis actuales y finalmente la integración de la parte de AOMOP, que ya seguramente todos conocíais. Hay muchísimo contenido que se está produciendo ahora mismo, con multitud de vídeos y CopLab que podéis encontrar en la web de la plataforma, y bueno, eso es lo que yo quería contaros. Gracias.